Devil May Cry. El camino de Dante capítulo 5. Y al momento siguiente Dante estaba restringido. Se encontraba con sus manos extendidas y atadas a una gran cruz metálica que la bruja había creado en su mundo, dejando al cazademonios en una situación similar a cierta famosa figura bíblica. El mundo ilusorio de Echidna, por naturaleza blanco y sereno, ahora parecía contener una opresiva oscuridad que se filtraba desde las grietas mismas de la realidad. Dante, atado a la cruz creada por la bruja, mantenía su mirada fija, mientras la presión mágica lo rodeaba como una cárcel de vidrio a punto de romperse. El cazademonios trató de hacer fuerza para liberarse, siéndole imposible, mientras Echidna comenzó a caminar hacia él con la cabeza baja, murmurando algo que no podía escuchar. Una vez ella llegó a la base de la cruz, Dante dejó de moverse para mirarla, tratando de hacer contacto visual, pero la mirada baja de la bruja, sumado a sus cabellos tapando su rostro, se lo impedía. Sin embargo, fue ella la que alzó la mirada lentamente, haciendo contacto visual. Lo que vio Dante fue algo que le estremeció el corazón. Echidna, a punto de soltar lágrimas, simplemente lo miró y a continuación pronunció unas palabras que se quedaron marcadas en el corazón de Dante. Palabras que hicieron al legendario cazademonios fruncir el ceño, crujiendo los dientes frustrado al escucharla. Sintió un espasmo recorrerle la columna vertebral. No era miedo, tal vez era frustración. Frustración porque sabía que esa mujer estaba jugando sucio con un as bajo la manga que dolía. Echidna, nena, ten mucho cuidado con lo que dices, hay cosas con las que no debes jugar. La bruja lo escuchó mientras lentamente sonreía. Una sonrisa lenta y venenosa. Ahí estaba su debilidad. La debilidad más grande de este hombre, la debilidad de su supuesta impenetrable armadura emocional, su camino a la tentación. Y la tentación es un arte que las brujas dominan muy bien, pero primero debía llevar esto más lejos. La bruja, sin despegar su vista de él, extendió sus manos a los lados y dijo: ¿Ves? Claro que lo ves, lo entiendes, me necesitas y como ya lo sabes, ven y ruégame por hacer el contrato, hazlo de rodillas pegando la cabeza al suelo, ¿oíste? Esas palabras hicieron que un par de venas se marcaran en la frente de Dante mientras su sangre hervía. Para su mala suerte, las palabras de la bruja no habían terminado. Tu prisión solo se hace más grande, tus cadenas se tensan y tus opciones se limitan solo a una. Ella dio un paso más cerca y envalentonada dijo: yo, solamente yo. Al decirlo, ambos callaron, dando paso a un silencio absoluto, y entonces Dante sonrió. ¿Eso es todo? Su voz fue baja, cargada de sarcasmo y fuego. ¿Todo este teatro para que te suplique como un niño pidiendo dulces? Vaya, y yo que pensé que eras la lista aquí. Los ojos del cazademonios comenzaron a brillar con un poder latente. ¿Querías jugar conmigo? ¿Jugar a encadenarme? ¿A acorralarme, eh? Está bien. Pero no llores cuando empieces a romperte, ahora aprende de lo que soy capaz. Cuando terminó de hablar, tensó su rostro y empezó a expulsar cantidades absurdas de poder demoníaco que estremeció el cielo del mundo ilusorio de la bruja. Dante hizo estallar una onda de energía demoníaca desde su pecho. Al hacerlo, el suelo se empezó a fracturar y el cielo se agrietó como un espejo roto, haciendo a la bruja peliblanca entrecerrar los ojos. Ella alzó la vista dándose cuenta que este poder era inmedible, ni siquiera ella con toda su magnificencia y saber pudo haber predicho algo así, y lo peor es que estaban a punto de descubrir qué pasaba cuando agotas la paciencia de la persona equivocada, la paciencia de un hijo de Esparda. Dante rugió cual animal salvaje, haciendo estallar una onda de energía, comenzando una parcial transformación demoníaca. La cruz crujió, se resquebrajó y explotó en miles de fragmentos que se dispersaron como si huyeran de algo peor que la magia misma. Las cadenas se evaporaron en humo, y en el centro del caos emergió la figura del cazademonios. Su cuerpo chispeaba con energía infernal y sus ojos resplandecían con la ferocidad de un depredador. Una transformación parcial de su débil triger cubrió su crecido cuerpo, la piel se tornó rojiza, símbolos demoníacos se expandieron como venas incandescentes por su torso y brazos, y sus ojos rojos destellaban energía mientras alas brotaron a medias de su espalda, extendiéndose solo para disipar el aire a su alrededor. Y mientras él ascendía majestuosamente, otra persona caía. Echidna cayó de rodillas. Su control se resquebrajó. Su mundo temblaba y no era por voluntad suya. Era él. Era Dante. Su poder era una fuerza que no debía haber existido, una presencia que desafiaba el principio mismo de su autoridad, haciendo que sus piernas temblaran cediendo. ¿Qué eres? Susurró con voz temblorosa llena de una mezcla de miedo y fascinación. No existían palabras en su mundo para describir tal ser. Una cosa era ver sus recuerdos, pero presenciarlo era algo completamente distinto, y eso que solo era una parcialidad de su poder total, poder que fue suficiente para superarla. Dante no respondió la pregunta de la bruja, solo caminó hacia ella, paso a paso como una sombra que no necesita correr para alcanzar su objetivo.
Ella no se movía, no por hechizo sino por instinto. Como una presa hipnotizada por la inminente muerte, aunque una vez más irónico ya que ella ya estaba muerta al menos en cuerpo, su mente quién sabe si podría tener el mismo destino. Parecería que estaríamos pronto a averiguarlo. Dante alzó su brazo, cubierto por la esencia demoníaca se extendió hacia el cuello de la bruja, sus dedos estaban a centímetros de rodearla. Equidna no parpadeó. Sus ojos no se apartaron de él, había en ella una aceptación pero también un estremecimiento ante la magnitud de su poder. Aquel hombre era esplendor y terror. Qué sentimiento tan interesante tanto que la hizo dar una curiosa media sonrisa, el concepto de mundos paralelos siempre había llamado su atención, sin embargo, se superaba de esta forma, no estaba en sus planes lo que estaba por suceder pero al mismo tiempo le aliviaba saber que esto aún no había terminado. Y entonces todo se detuvo. El poder de Dante se disipó de golpe. Como si la sangre demoníaca se evaporara dentro de sus venas. Cayó. Sin gloria, sin aviso, el cazador de demonios fue aplastado contra el suelo como si un yunque lo hubiese golpeado desde arriba mientras el mundo ilusorio volvía a estabilizarse de a pocos. ¿Qué carajos? Alcanzó a murmurar boca abajo con los brazos abiertos sobre el césped saboreando el mismo apenas pudiendo mover la cabeza para mirar a un lado. ¿Qué sucedió? ¿Por qué de repente su energía se drenó? ¿Fue Equidna? No parecía ser el caso y efectivamente no había sido ella, quedando al descubierto la culpable una vez ésta habló. No puedo permitir que hagas algo tan imprudente. Dijo una voz que hizo a Dante apenas girar el cuello y cruzar su mirada con la silueta de una nueva figura. A pocos metros de él, acostada boca arriba como si observar el cielo fuera más interesante que ver toda esta escena de caos, se encontraba una mujer de aspecto único, hermosa, lánguida, con un cuerpo de 20 y tantos años y su cabello magenta absurdamente largo y desordenado. Su vestido negro, abierto en zonas estratégicas, hablaba de una pereza tan elegante como peligrosa. El cazademonios frunció el ceño tratando de moverse siéndole imposible. Yacía en el suelo, su cuerpo aplastado contra la hierba por una fuerza invisible que lo mantenía como si el mismo planeta hubiese decidido tragárselo. La mujer pelipúrpura responsable apenas levantó un poco la cabeza para mirarlo, con los ojos entrecerrados como si hasta pestañear fuera una molestia. Dante, aún clavado al suelo, soltó una carcajada contenida por el esfuerzo físico y dijo: «Oye nueva nena, ¿tú hiciste esto? Porque de ser así, tienes mi interés y no le digo esto a cualquiera». Su tono sarcástico tenía filo pero también genuino interés. Porque, bueno, lo cortés no quita lo demoníaco. Ella lo miró sin decir nada. Solo exhaló un enorme suspiro y volvió a dejar caer la cabeza al suelo como si responderle hubiese sido una inversión emocional demasiado costosa y por su mirada parecía que este hombre no valía la pena el esfuerzo. Entonces, el ambiente cambió. Una persona que había permanecido en silencio hasta ahora volvió a moverse. Equidna, aún con polvo en su vestido, se levantó lentamente. Chasqueó sus dedos con elegancia haciendo que su vestido se limpiara como una dama que jamás permitiría que el barro tocara su orgullo. Dante volteó enfocando a la peli blanca a duras penas, cruzando sus miradas a lo que ella una vez más sonrió, esa maldita sonrisa. «Déjame presentarla, ella es Sekhmet, la bruja de la pereza», dijo extendiendo su palma hacia la mujer de cabello magenta. Sekhmet buceó cerrando los ojos poco interesada en lo ocurrido, actitud que hizo a Dante preguntarse si había problemas entre ellas. ¿Otra bruja más? La pequeña pelirrosa, la rubia pechugona y ahora está, ¿cuántas más tienes escondidas por ahí? Ante esa pregunta Equidna dio un suspiro y habló. Eso es algo por lo cual no deberías preocuparte, aún tenemos temas importantes por discutir, nada ha salido de mis cálculos aún. Dante dio una sonrisa sarcástica sabiendo que era una gran mentira. Ante esa mirada la peliblanca ladeó la cabeza mientras su cabello blanco como la nieve se balanceaba y sus mejillas se sonrojaron ligeramente con fervor mientras observaba a Dante pensando que de nuevo tenía el juego a su favor. Lamento haber tenido que llegar a este punto, hemos tenido pequeños malentendidos, no lo niego, ¿podrías perdonarme? Sabes que ambos buscamos lo mismo, así que tratemos de continuar con los detalles del contrato de ser posible. Dejar que nuestras emociones nos dominen temporalmente es algo indigno. Dante, extrañado por esas palabras, cerró un poco los ojos, viéndose cansado, no entendiendo del todo esa simulación de inocencia, y para peor es como después de esto quería tratar de enrumbar la conversación de nuevo a lo del contrato, a lo que le convenía. Equidna, aunque no despegaba la vista del cazademonios por un segundo, desvió su mirada hacia Sekhmet con un gesto que parecía agradecer su intervención, aunque no se podía saber realmente qué significaba. Sin embargo, eso no fue tomado de la mejor forma por parte de la bruja de la pereza.
No estoy de parte tuya ni de nadie más, solo actué porque alguien me lo pidió, y tú lo sabes, así que no te hagas ideas equivocadas, dijo la peli magenta dando buceos a cada rato. Equidna al oírla enmudeció, su sonrisa titubeó una vez más. Dante, todavía clavado en el suelo, no pudo evitar sonreír, también poniendo más fuego en la hoguera. Vaya, ¿alguien más está metiendo mano en este teatro? Esto se está poniendo bueno, dijo sabiendo que debía aprovechar esta oportunidad. Volteó su mirada hacia Sekhmet y dijo: Oye nena Violeta, ¿sabes? Me encanta tu cabello. Y te ves preciosa cuando el sol ilumina tu rostro, nena, ¿podrías liberarme? Prometo portarme bien, sabes que lo haré, dijo tratando de poner ojos de cachorrito. Estrategia por supuesto no surtió efecto. Ella suspiró y movió la mano con desgano, disipando su poder liberando a Dante. Este sonrió antes de moverse sentándose tranquilamente asintiendo a ella a modo de agradecimiento, luego miró a Equidna, notando cómo la bruja de la avaricia le devolvía una mirada gélida. Su expresión ya no era serena y calculadora, sino una leve mueca de frustración contenida, dirigida no a él, sino a Sekhmet. La bruja de la pereza, por su parte, ya había vuelto a acostarse cerrando los ojos como si el mundo entero no valiera su atención. Equidna bufó suavemente por la nariz. Luego, se giró hacia Dante y caminó lentamente hacia él, su vestido negro danzaba con el viento espectral de su mundo ilusorio. Su sonrisa volvió, esa misma que había usado antes para hablar de contratos, palabras envenenadas y llenas de malentendidos. Dante, dijo con tono serio. Entiendo que todo esto parezca confuso, pero no puedes ignorar lo que está en juego, el tiempo corre, y el mundo fuera de este santuario está a punto de cambiar. El peliblanco dejó caer los brazos sobre sus rodillas, sentado en el pasto como si escuchara una canción repetida. ¿Vas a volver con lo del contrato? Preguntó sabiendo la respuesta. No tengo elección, ni tú tampoco, debo recordarte una vez más lo que dije. Lo que te hizo perder tus casillas. Dante dejó su sonrisa de lado y ella repitió una vez más las desgarradoras palabras. Vergil. Tu hermano Vergil también se encuentra caminando en este mundo y tú sabes mejor que yo lo que eso significa. Ese infeliz, murmuró el peliblanco con la mandíbula apretada. Vergil, de todas las personas que podían aparecer aquí, ¿por qué tenía que ser él? El peor momento posible en el peor lugar posible y en el momento más incómodo, si eso era más o menos el estilo Vergil ahora que lo pensaba. ¿Cuándo fue la última vez que lo había visto? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que compartieron? Dante, ido en sus pensamientos, recordaba cada detalle de la última vez que lo vio. Recordaba a dedo cada instante, movimiento y ataque que ambos hicieron en su enfrentamiento final en la Torre Temen-Nigru, recordaba también cómo intentó evitar que él cayera al inframundo y cómo reapareció como marioneta de Mundus años después en la isla Mallet. Una media sonrisa se marcó en su rostro, realmente quería hablar con él, no como enemigo sino como hermano, como personas civilizadas, quería oír su historia y de ser posible contarle las de él. ¿Sería posible lograr algo así? Después de todo, ambos eran la única familia que tenían. Equidna, notando la mirada nostálgica del cazademonios, no iba a desaprovechar esta oportunidad. Él busca desequilibrar todo lo que conocemos, imponer su ley, su poder, su orden. Pero tú eres su contrapeso, probablemente sea mucho más poderoso que antes, pero aún así puedes detenerlo, aunque no sé si puedas hacerlo solo. Dante la escuchó en silencio. Algo en sus palabras sonaba a verdad, pero también había una capa invisible, una red de intenciones oscura. ¿Y tú me vas a dar ese poder que me falta, Pero con condiciones, tus condiciones, claro está. Nada es gratis, Dante. Pero te estoy ofreciendo libertad, propósito, una oportunidad de detener a quien más daño puede causar. El peliblanco respiró hondo. Miró el cielo rejado por su propia furia anterior, y volvió a mirar a Equidna. Esta vez afiló la mirada dándose cuenta de un detalle muy curioso. Te voy a hacer una pregunta. Y te aviso, nena, más vale que tengas una buena respuesta, dijo entrecerrando los ojos y continuando. Si estás encerrada en este lugar, si tu acceso al mundo exterior está bloqueado, ¿cómo demonios sabes que Vergil está allá afuera? Los ojos de Equidna se estrecharon. Una mirada de cognición se filtró de sus ojos, con el intento de decirle algunas palabras, pero callando las mismas, no queriendo revelar esa información. No. No te me vayas por la fácil. Si no tienes contacto con el exterior, ¿cómo sabes con tanta certeza lo que está pasando? Nada de callar y esas cosas, habla mujer. Fue entonces cuando Sekhmet interrumpió, su voz pesada como un manto cayendo sobre la escena. El libro de la sabiduría, lo leyó, dijo murmurando. Dante giró hacia ella. ¿Qué? ¿Libro de la sabiduría? Sekhmet bostezó, estirando un brazo con lentitud, como si explicar esto fuera más agotador que contener a Dante en su forma demoníaca. Sí, un libro mágico, casi divino.
Una reliquia de conocimiento que permite a quien lo lea ver el futuro con una precisión tan perfecta que hasta molesta. El pasado, el presente, posibilidades, bifurcaciones. Ella apoyó la cabeza en su brazo, cerrando los ojos otra vez. Una visión más allá de lo humano. Más allá de lo lógico, termino de decir. Dante soltó una risa. Entonces estás diciéndome que toda esta jugada, toda tu paranoia se basa en lo que dice un libro. Por favor, he caído en estafas antes pero esto es ridículo, ¿por qué no usas esa cosa para leerme el horóscopo? Jeje. Equidna no sonrió, su rostro era puro acero. Ese libro del cual te burlas no se ha equivocado en más de 400 años. Ni una sola vez, cada predicción, cada advertencia, cada cálculo que ha revelado, se ha cumplido con precisión quirúrgica. No estamos hablando de supersticiones, Dante. Es una herramienta de verdad absoluta y el arma más poderosa de este mundo. Dante soltó una carcajada cargada de ironía y dientes apretados. Entonces ese librito tuyo, esa agenda con spoilers cósmicos es la cúspide del poder. ¿De verdad? ¿No tienes nada mejor? Sabiduría, previsión, estrategias perfectas, cuando controlas esto controlas a la gente y con ellas controlas el mundo. Respondió la bruja con la postura de una estatua renacentista sin inmutarse por sus malos chistes. Dante chasqueó la lengua. No me hagas reír, nena. Podrás tener todo el conocimiento del universo, pero sabes bien lo que pienso, en el campo de batalla, una buena patada en la cara te deja fuera del juego, la fuerza bruta decide, siempre ha sido así. Esa es la lógica de los salvajes, respondió ella, sin elevar el tono pero con firmeza. Del instinto. De las bestias. Pero el ser humano, el verdadero humano, debe estar por encima de eso, el conocimiento, el saber, el ser humano que lo consigue es el que gobierna sobre los demás, el destino de los mejores, de los reyes. Dante dio un paso más, sacudiendo los hombros haciendo crujir los músculos con ese aire desinteresado que lo caracterizaba. ¿Y tú crees que la humanidad va a evolucionar contigo como guía? ¿Con este contrato mágico que nos fusionará como una linda pareja de lunáticos? No suena como un gobierno ideal si me lo preguntas. No como pareja, Dante, corrigió ella con una sonrisa afilada. Como unidad. Dos esencias que se complementan, una alianza donde el alma se comparte, donde el conocimiento fluye, donde tú te conviertes en algo más, sin perder lo que eres, claro está, con límites fijados. Dante frunció el ceño mientras sus ojos brillaban señal de su demonio interior. ¿Límites? El peli blanco bajó la mirada unos segundos y continuó. Me estás pidiendo que me ate a ti, que me deje llenar la cabeza con tus sueños de grandeza y evolución de los cuales no estoy interesado, debo decir, dijo comenzando a caminar hacia ella sin parar de hablar. Equidna, nena, amor, escúchame bien porque no lo repetiré de nuevo, busco salir de acá, regresaré a mi mundo y si mi estúpido hermano está aquí, lo arrastraré conmigo por las malas, nena, amor, te metiste en mi mente y sabes que lo lograré contigo o sin ti. Dante continuó avanzando, el ambiente una vez más se tensó con la posibilidad de otro ataque de ira. Equidna no se movió. Su expresión seguía serena aunque sus ojos brillaban con una emoción imposible de definir. ¿Fascinación? ¿Desafío? ¿Algo más? Tal vez. El peli blanco se detuvo frente a ella. Tú tuviste acceso a todo lo que he vivido. A mis recuerdos, a mi rabia, a mi historia. Pero te falta algo. ¿Y qué sería? La realidad, dijo haciendo que Equidna frunciera el ceño continuando. Estás encerrada aquí, aislada y sola. Obsesionada con ideas de un mundo que solo tú crees entender. Tienes teorías y pero, te falta algo, algo importante, no tienes idea de cómo ha cambiado el mundo desde que estás aquí, crees que todos deberían pensar igual y no es así, tu libro te ha hecho ciega, una ciega muy testaruda. La peli blanca frunció el ceño notándose claramente ofendida, sin embargo, en vez de pelear solo alzó su mano mostrándole la palma a Dante invitándolo con este gesto a tocarla. Dante alzó una de sus cejas sabiendo qué significaba eso. Al tocarla una vez más su mundo ilusorio cambiaría, algo así como una ilusión dentro de otra ilusión, bastante turbio. Pero aún así es intrigante. Por lo que el cazademonios toca su palma, lo que dio inicio a un malestar, sintiendo como todo su cuerpo se sacudió unos segundos antes de que su mente pasara a un espacio dimensional oscuro con la silueta de alguien frente a él. Silueta perteneciente a alguien que Dante no tardó en reconocer. Tienes los huevos muy grandes como para regresar, nunca has sabido cuándo rendirte. La silueta alzó la mirada haciendo contacto visual con su hermano. ¿Por qué sigues metiéndote en mi camino? Preguntó la silueta de Vergil mostrando su seria mirada característica. Dante crujió los dientes observándolo, analizando a su hermano. ¡Increíble! Era el mismo sin lugar a duda, pero, su apariencia, el tiempo había pasado para ambos, viéndose más maduros en comparación a hace unos años, pero este no era el momento para pensar en eso. En un solo movimiento, Yamato fue desenvainada.
El filo azul relampagueó en la penumbra, y sin un gramo de vacilación, Vergil avanzó con un corte directo. La hoja de Yamato cruzó el aire con la precisión de un rayo, y se hundió en el estómago de Dante con un impacto sordo. Oh, Dante se inclinó apenas, pero no cayó. Vergil bajó la vista, esperando ver su victoria marcada en sangre. En cambio, lo que encontró fue la empuñadura de rebelión sobresaliendo de su propio abdomen. Dante había atacado al mismo tiempo. Ambos hermanos se habían perforado mutuamente, un empate sangriento escrito desde su nacimiento. Qué poético, y molesto al mismo tiempo, dijo el primogénito. Hasta que uno caiga, como debe ser, ¿no? Vamos, Vergil, esto apenas empieza. Respondió su hermano con una sonrisa que fue devuelta por su hermano, haciendo que ambos retrajeran sus espadas listos para otro intercambio de ataques que nunca sucedió. Antes de impactar la figura de Vergil, comenzó a deshacerse sin previo aviso, primero su espada, luego sus brazos y por último su rostro, que lo miró una última vez con una mezcla de orgullo y desprecio. Polvo, como ceniza arrastrada por el viento, fue lo único que quedó de él. ¿Qué diablos? Dante dio un paso desconcertado, pero su instinto lo alertó antes de que su mente pudiera procesar lo ocurrido. De repente el aire se volvió pesado. No por magia ni ilusión, sino por algo más primitivo, más profundo, algo que su cuerpo ya reconocía, el peligro, aunque más que peligro era una sensación de inferioridad ante la nueva figura que apareció detrás de él a pocos centímetros de distancia. Dante apenas pudo girar el cuello, forzando su mirada a ver por encima del hombro. Y entonces lo vio, una figura imponente, alta, envuelta en un aura tan densa como la noche misma. No necesitaba presentación. Su mera presencia bastaba para que cada fibra de su ser gritara el nombre que había sido leyenda, mito, y sombra en vida. Estaba a escasos 2 metros, su rostro, era la máscara del poder antiguo inexpresivo con una espada legendaria y bien conocida apoyada en su hombro elegantemente. Papa. Dijo Dante mostrando por primera vez en mucho tiempo un ápice de debilidad en su voz. No me cabe duda, dijo Esparda con una voz que no resonaba sino que vibraba dentro del pecho de quien lo oyera. Ustedes no fueron más que un error. Al oírlo Dante sintió que el mundo se inclinaba, no por el peso de las palabras sino por la forma en que éstas cortaban algo dentro de él. No era un regaño, era un veredicto. Como si toda su existencia, sus triunfos y su vida fueran hallados insuficientes. Error. Logró susurrar Dante con los labios apenas moviéndose. Esparda no respondió, solo caminó lentamente hacia él, lenta pero elegantemente, mientras su espada demoníaca descendió de su hombro apuntando al suelo como si no necesitara alzarse para matar. Ustedes. Prosiguió con tono frío. Humanos defectuosos, demonios incompletos. El desequilibrio que nunca debió existir. Dante apretó los dientes. Su cuerpo no respondía. No tenía defensa, reacción ni resistencia contra su propio padre, sabía que era inferior y la totalidad de su ser respondía de esa forma. Los ojos de Esparda brillaron por un segundo, no de ira, sino de decepción. Porque creí que podían ser algo más. Algo que superara lo que fui. Pero solo han repetido mis errores, sin entender lo que significan. Y entonces, Esparda levantó su espada listo para hacer descender su castigo, su juicio, el filo bañado en un fulgor oscuro como si reflejara la condena misma. Sin embargo, justo antes de atacar notó como Dante con dificultad pero determinación lograba sobreponerse de su parálisis girando apenas la cabeza. Con un rostro tenso y lleno de sudor por el esfuerzo logró enfocarlo a los ojos. Esta simple acción fue suficiente para que Esparda diera una casi imperceptible sonrisa sabiendo que eso era lo que esperaba de su hijo, orgullo, el orgullo de un caballero. El tiempo se detuvo, no como cuando una ilusión de Equidna lo atrapaba. No como cuando todo se volvía humo y espejos. Esto era diferente. El mundo no desapareció, simplemente, se volvió silencio, un absoluto silencio, las sombras se congelaron en el aire, las partículas de energía, todo se movía como si el universo respirara muy lentamente. Y entonces, la voz de Esparda rompió ese manto. Encuentra mi espada. Eso fue todo. Ningún otro juicio o ninguna explicación, solo esa orden, esa voluntad. Su figura comenzó a deshacerse como lo hizo Vergil. Dante no tuvo tiempo de pensar, ni de maldecir, ni de preguntar. Porque el siguiente golpe de realidad lo arrastró como una ola repentina escupiéndolo a otro escenario. Oscuridad primero. Luego luz. La imagen se enfocó ante sus ojos. Una nueva ilusión se desarrollaba, y esta vez el escenario era otro. Un pueblo en ruinas, envuelto en un caos aterrador, las casas ardiendo, el aire espeso por el humo y los gritos y en el centro de todo. ¿Nero? Dante entrecerró los ojos. Su sobrino estaba ahí, cubierto de heridas, jadeando con su brazo demoníaco, brillando entre el polvo y la sangre.
Estaba enfrentando una docena de figuras encapuchadas, todas con símbolos extraños bordados en sus túnicas. Dante no entendía aún quiénes eran, pero algo en su instinto cazador le decía que esa gente apestaba a podrido, esos sujetos eran malos sin duda. Nero gritaba a los pocos civiles que aún quedaban cerca. ¡Corran! ¡Salgan de aquí! ¡No se detengan! Su voz estaba llena de determinación, como si hubiera nacido para cargar con el mundo. Dante sintió una punzada en el pecho. Era como verse a sí mismo, pero también como ver a Vergil, a ambos. La mezcla de fuerza, terquedad y sentido del deber. Los encapuchados no dudaron. 3 lanzaron hechizos que serpenteaban como serpientes negras. Nero los bloqueó con esfuerzo, utilizando el brazo demoníaco como escudo. Pero estaba agotado. Su energía se desvanecía con cada segundo. Uno de ellos descendió con una espada envuelta en fuego. Nero esquivó por poco, contraatacó disparando a Blue Rose derribando a 2 enemigos. Otro cayó por un golpe de su brazo demoníaco, pero por cada uno que caía, 2 más aparecían. Dante apretó los dientes. Vamos chico, tú puedes. Gruñó sabiendo que no podía interferir, la ilusión no era solo para mirar. Era para sentir y esta en específico era más un mero truco. Era un mensaje. Nero se arrastró entre los cuerpos, dando un rugido feroz al cortarlos con Red Queen, lanzó un último ataque, derribando al más grande de sus enemigos. Pero al hacerlo, abrió su defensa. Una lanza mágica lo atravesó por la espalda. Dante sintió el impacto como si fuera en él. Nero puso una rodilla en tierra, sacando la lanza acompañada de un gran chorro de sangre, haciéndolo fruncir el ceño de dolor. Y entonces como un telón cayendo, las sombras lo envolvieron. Dante no pudo definir si fue un ataque de los encapuchados o simplemente parte de la ilusión, fue algo instantáneo. Simplemente una sombra se extendió desde el suelo y consumió la totalidad del cuerpo de Nero, dejando atrás solo un grito desesperado por parte del joven cazademonios. Seguidamente la sombra se extendió consumiendo primero a los encapuchados, posteriormente cubrió a los civiles que Nero intentó salvar y luego continuó más allá del horizonte. El mundo se oscureció. La ilusión terminó y el eco de Nero cayendo quedó plasmado en la vista y mente de Dante. Primero Vergil, luego Esparda y ahora Nero. Todo esto mostrado en una secuencia que no era coincidencia. Frunció el ceño, escudriñando la oscuridad que lo rodeaba, cuando una caricia tan suave como una pluma tocó su mejilla. El cazademonios se tensó, pero no se movió. No por miedo, sino por el extraño calor reconfortante que emanaba de esa mano. Como si la oscuridad se abriera solo para mostrarle una luz plateada en medio del abismo. Ella estaba ahí, materializada junto a él, su cabello blanco brillaba con un resplandor delicado como si fuera la encarnación de una divinidad incompleta, un ángel envenenado por la obsesión de su codicia. La bruja acercó lentamente sus labios al oído de Dante. Su aliento era cálido, íntimo, cargado de una dulzura reconfortante. Lo que viste, es una realidad que ocurrirá, pero está en tus manos evitarlo. Solo tú puedes hacerlo. Pero solo si lo hacemos juntos, solo si salimos de este santuario, juntos. Entonces, bajó su mano, buscando las de él. Y Dante, aún procesando las visiones, sintió el calor humano en el contacto. Era sincera o al menos tan sincera como una bruja puede serlo. Dante ladeó una sonrisa lenta, perezosa, de esas que lo hacían de vez en cuando. Hay algo que aún no estás considerando, nena. Equidna parpadeó separándose apenas, como una gata curiosa esperando una revelación. ¿Y qué sería eso? ¿Qué estás menospreciando al muchacho? Antes de que pudiera replicar, una luz rasgó la distancia. No una visión tejida por la bruja. No era un truco de su mente, era algo más poderoso. Desde lo profundo de la oscuridad, el suelo se resquebrajó y una grieta luminosa se abrió paso, de ella emergió un puño envuelto en llamas azules, que desgarró la ilusión desde abajo. ¡Ah! El rugido de Nero atravesó todo el plano ilusorio ascendiendo con furia, su cuerpo surgió de entre las sombras con su débil triger desatado, transformado en su forma demoníaca. Alas espectrales, cuerpo cubierto de energía azulada, mirada encendida por la ira y la voluntad. La sombra reaccionó de inmediato. Se deformó, se retorció y se convirtieron en los mismos encapuchados que lo habían atacado antes, pero esta vez hechos de una sustancia negra y viscosa, como alquitrán viviente abalanzándose sobre él. Nero no retrocedió. Una onda de poder estalló desde su ser y eliminó a 3 de inmediato. Su espada Red Queen se movía como una guadaña celestial, cortando y destruyendo sin tregua. Por cada sombra que atacaba él respondía con velocidad y rabia. Dante lo observaba y su sonrisa se remarcaba orgullosa en su rostro. Lo que no entiendes de nosotros, dijo apuntando a Equidna continuando. Es que siempre superamos nuestros límites.
No importa la situación, no importa el rival, siempre nos verás triunfar, al igual que triunfaré sobre ti, terminó de decir guiñándole un ojo. Echidna frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose con una mueca sombría de poca paciencia. Insolente, susurró con molestia, alzando su palma con un destello mágico en su centro. Dante no necesitó esperar. Alzó su mano también, imitándola con una expresión burlona. Ambos liberaron su energía en simultáneo, una onda de choque se desató entre sus manos colisionando. El suelo ilusorio se quebró. La atmósfera se rasgó como papel. Un estallido blanco se expandió hacia todas direcciones, destrozando la ilusión. Y entonces regresaron. La colina de la bruja. Vaya, eso fue ruidoso, lo normal en ti, dijo murmurando hablando para él mismo antes de darse cuenta. Frente a él, de pie entre ambos, había una niña. Una pequeña que apenas alcanzaba los 10 años, de ojos enormes y expresivos con una sonrisa juguetona en el rostro y los brazos extendidos como si hubiera empujado a Dante. Dante la observó. Esa presencia, no era normal. Esa aura tan caótica como inocente no era humana, era otra cosa. Ella lo enfocó con un rostro serio, detrás de ella Echidna bajó la mirada hacia ella. Tifón, susurró, con una voz cargada de paciencia forzada. No debiste intervenir. La pequeña de cabello verde se giró sobre sus talones con una sonrisa radiante, sus ojos chispeaban con una malicia infantil de esa que no se enseña, se nace con ella. Pero es que no podía quedarme quieta. Dijo moviendo los brazos para continuar. Vi cómo Dan se pasaba de listo contigo y alguien tenía que defenderte. Dante arqueó una ceja confundido. Dan. Lo que el cazademonios no sabía es que esta pequeña bruja tenía la costumbre de dar sobrenombres a sus conocidos. Así te llamo yo, respondió la niña feliz como si le hubiera dado un apodo a su peluche favorito. Maldito circo el que tienen montado aquí, estoy empezando a encabronarme, murmuró Dante llevándose la mano al cabello acomodándolo. Fue entonces cuando sintió algo, un leve tirón en su abrigo. Giró rápidamente, solo para que sus ojos por una fracción de segundo captaran la silueta de una mujer. Una sombra familiar, cálida, nostálgica. Su corazón se aceleró. Mamá. Pero no. Parpadeó, y lo que vio realmente fue a otra figura, mucho más cercana, y mucho más peligrosa. Tú otra vez, dijo frunciendo el ceño tragando un recuerdo amargo. A su lado, tomando tímidamente su abrigo, estaba Carmila la bruja de la lujuria. Su cabello rosa se deslizaba como seda por sus hombros y su cuerpo parecía temblar, sus grandes ojos brillaban con una dulzura tan artificial como peligrosa. Ella había sido la que lo rompió, la que había tomado la forma de su madre y jugado con su mente. Fue ella quien le mostró un amor irreal, una ternura que se volvió veneno. Pensé que ya había terminado de lidiar contigo. Lo sé, murmuró ella aferrándose un poco más a su abrigo, como una niña buscando perdón. No vengo a lastimarte. Esta vez no. Él no respondió, solo la observó, atento a cada movimiento. Lo que tienes que saber, dijo con voz apenas audible, es que tu situación, nuestra situación, es más grave de lo que parece. Si haces ese contrato con Echidna o si no lo haces son decisiones críticas para la humanidad. Dante frunció el ceño no gustándole por dónde iba esto. Si aceptas nos arrastrará a todas contigo. Nuestras almas, están unidas. Todas estamos atrapadas aquí. Y si ella te ata a sí misma, te atará a nosotras también, confesó ella con pesar. Dante giró lentamente su rostro hacia Echidna. La bruja, sin expresión de culpa o sorpresa, asintió. Lo que dice es verdad. Echidna, entrelazó las manos frente a su regazo y habla. Las almas de las demás brujas, ira, lujuria, pereza, orgullo, gula, han sido recolectadas por mí antes de morir, estamos todas atadas de cierta forma. Antes de que pudiera responder, Dante sintió un calor familiar en su hombro derecho. Giró la cabeza, y vio una mano sobre él. Era Minerva. La bruja de la ira no dijo nada, su gesto era simple, silencioso. Pero sus ojos hablaban por ella. Había una rebeldía tranquila. Como si dijera, estoy de tu lado. Carmila también seguía tras él, su presencia era tenue pero firme. No era la figura que lo había manipulado antes. Había algo diferente ahora. Algo que Dante no podía ignorar, ella también parecía decir con esto que estaba de su lado. Echidna frunció el ceño al notar la formación que se dibujaba. Bajó la mirada, sabiendo que Tifón parecía estar de su lado. Sekhmet, como era de esperarse, mantenía su posición neutral. La bruja de la pereza dormitaba en una especie de lecho flotante observando todo con ojos entrecerrados. Oye, bruja enciclopedia. ¿Es cierto lo que dijo la rosadita? Si hago el contrato contigo, todas las demás quedarán atadas también a mí. Así es, mi alma contiene las suyas. Si me unes a ti, todas ellas, en cierto grado, quedarán entrelazadas contigo también. Pero yo me encargaré de mantenerlas bajo control, respondió ella sin perder la compostura.
Muy tranquilizador, ironizó Dante. ¿Y lo otro? Eso de que si acepto el contrato, cambió el mundo, y si no lo acepto, ¿qué sucede? ¿Lo condenó? La sonrisa de Echidna fue una caricia venenosa. Es la realidad. Si rechazas el contrato, tu poder quedará atrapado aquí eternamente. La humanidad perderá a su mejor arma. Se pudrirá en este santuario, como una espada olvidada. Al decirlo de manera irónica hizo aparecer a Rebelión en su mano con la hoja toda oxidada antes de hacerla desaparecer. Dio un paso al frente, su voz se hizo persuasiva. Pero si aceptas, podrás salir, ser libre. Y con eso podremos moldear el mundo, limpiarlo, forjar un futuro mejor. Uno que solo alguien como tú podría crear. Y justo entonces, Minerva explotó. Eso no es cierto. No puedes saber lo que pasará. Las posibilidades de que todo salga mal son inmensas. Echidna cerró los ojos fastidiada por la interrupción. Es el riesgo que hay que asumir. No deberíamos usar a un humano como catalizador para el futuro del mundo. Él no es un humano, es algo más, algo con más responsabilidades con la humanidad, respondió la bruja comenzando una airada discusión entre las brujas presentes, bueno salvo Sekhmet que bostezaba perezosamente de vez en cuando. Dante observaba cómo el conflicto entre ellas se extendía como una tormenta creciendo, por un lado le gustaba ser el centro de atención de tantas chicas, pero por otro no le hacía gracia que fuera porque lo querían utilizar. Eso hasta que se cansó e interrumpió. Entonces, si lo acepto, cargo con todas. Si no, me pudro aquí con ustedes. ¿No hay un tercer camino? Y ahí estaba el dilema. Poder absoluto, pero a un costo incalculable. O renunciar a él, dejando al mundo a su suerte con Vergil merodeando por ahí. Basta ya. Dante avanzó y alzó la voz de golpe callándolas a todas. El peli blanco tosió, más por costumbre que por necesidad, preparándose para continuar. Sin embargo, antes de que pudiera soltar la siguiente palabra, lo sintió. Otra presencia voraz con una voz infantil que resonó detrás. Ah, qué agradable verlas a todas reunidas. Es una lástima que no me invitaran. Dante giró y la vio. No caminaba, no flotaba, no se movía como algo que perteneciera a un cuerpo humano. Era alguien atrapada o quizás acurrucada dentro de algo parecido a un ataúd, que la sostenía sobre múltiples patas articuladas. En el interior, la figura de una chica joven. Su sonrisa, amplia, casi caricaturesca, destilaba un gozo infantil que, lejos de tranquilizar, helaba la sangre. Era la clase de sonrisa que uno esperaría ver en una niña que recibe un regalo, solo que aquí, el regalo no quería ser tú. ¿Y qué demonios se supone que eres tú? Preguntó Dante arqueando una ceja. La chica soltó un pequeño sonido de asombro, casi un suspiro encantado. Oh, creo que deberías aceptar el contrato, señor cazademonios. Ella no respondió la pregunta, fue directo al punto dejando más dudas que respuestas mientras continuaba. Tus recuerdos, me hacen recordar tantos sabores deliciosos del mundo exterior que muero por probar. Un hilo de baba se deslizó desde la comisura de sus labios, y ella lo ignoró por completo dejando que cayera. Dejar a una chica con hambre no es nada cortés, ¿sabes? Me obligarías a comer lo que encuentre por aquí, dijo tétricamente. La pausa que dejó tras esa frase no fue casual. Era el tipo de silencio que sugiere más de lo que dice, y lo que sugería no tenía nada de agradable. Dante la miró con la misma mezcla de paciencia y hastío, algo difícil de describir. Le preguntaré una vez más, ¿tú eres? Fue Echidna la que habló como una profesora presentando a un nuevo alumno en clase. Te presento a la bruja de la gula. Dafne. Al oír su nombre, el ataúd viviente se movió hacia los lados, no con brusquedad, sino con un vaivén casi juguetón. Las patas, largas y segmentadas como las de una araña, se flexionaban y extendían de manera inquietante, cada movimiento acompañado por el crujido de engranajes y madera tensada. Dafne no dejaba de sonreír. No era una sonrisa vacía. Había algo más detrás, un hambre profunda que ni siquiera intentaba disimular. Dante, por instinto, se mantuvo listo, evaluando si ese artefacto con patas podía saltar o aplastarlo en un segundo. Me gustan los nuevos, tienen sabores distintos, texturas distintas, ¿y a ti? Dafne se inclinó hacia adelante, el ataúd chirrió con el peso. A ti te imagino crujiente por fuera, jugoso por dentro. Dante suspiró e hizo una sonrisa. Genial, otro monstruo del cual preocuparme, justo lo que necesitaba. Sin embargo, ella en lugar de ofenderse por esas palabras, sonrió tétricamente y dijo algo muy interesante. Acepta el contrato, dijo con la voz de una niña que ofrece un dulce y continuo. Si algo no te gusta, yo puedo mantener a Echidna a raya. Es un ganar-ganar para ti, ¿sí? Entiendo, ¿y qué ganas tú con eso? Preguntó Dante manteniendo la calma, preguntándose por dentro si eso era cierto.
El poder probar nuevos sabores a través de ti, lo deseo, lo anhelo y si colaborar contigo es el precio estoy dispuesta a pagarlo. Cuando dijo eso una vez más su ataúd volvió a moverse tétricamente. Para cualquiera aquella afirmación sería una amenaza. Para Dante, sin embargo, sonaba como una transacción bastante honesta. En cierto modo, el razonamiento de Daphne tenía un extraño peso. Si su hambre la mantenía centrada en él, quizás sería un freno contra Echidna, quizás. Entonces el cazademonios sonrió. Fue una sonrisa ligera pero cargada de burla. La cura es mucho peor que la enfermedad, tal vez tome las palabras de la glotona jeje. Sin embargo, Echidna no respondió, de hecho ninguna de las otras lo hizo. La atmósfera cambió una vez más pero no por las palabras, sino por lo que se acercaba. Echidna dejó caer su sonrisa. Su mirada se oscureció como si una nube pasara por delante del sol. Y no fue la única. Tifón, Carmila, Minerva, Sekhmet y Daphne detuvieron sus gestos habituales. Todas giraron la cabeza hacia el mismo punto, más allá del horizonte visible de aquel lugar ilusorio. Dante, curioso, siguió la dirección de sus miradas. Allí, a lo lejos, emergiendo como una mancha de tinta sobre un lienzo blanco se perfilaba una figura. La silueta era la de una mujer, pero cada paso suyo parecía pesar sobre el mundo. Vestía un largo vestido negro que se fundía con una capa del mismo color, y bajo la capucha, la oscuridad era tan densa que apenas dejaba adivinar un rostro. No necesitaba presentación. Incluso sin conocerla, Dante sintió esa opresión instintiva, como si algo en su sangre reconociera el peligro antes que su mente. Su presencia desconcertante y su nombre era susurrado por el mismo ambiente que la rodeaba. La bruja de los celos había llegado. Cada pisada resonaba como un eco suave pero inevitable en el aire denso que las rodeaba. No dijo palabra alguna. No le hacía falta. Su sola presencia obligaba a todos a guardar silencio. El largo vestido negro caía como una sombra y la capucha ocultaba la mayor parte de su rostro, dejando ver únicamente un destello pálido de lo que era su rostro. Dante sin pensarlo llevó su mano a la espalda, y un destello carmesí rompió la calma cuando Rebelión se manifestó. Eso no será necesario, el tiempo de juegos ha terminado para todos, dijo Echidna avanzando 2 pasos hacia adelante con su mirada fija en la figura que se acercaba. No fue solo el tono de la bruja lo que llamó la atención, sino la forma en que las demás brujas comenzaron a moverse. Como si algo invisible las guiara, Sekhmet, Minerva, Tifón, Carmila y Daphne se alinearon tras Echidna, formando un frente unificado. Sus miradas se volvieron hacia Dante, todas sincronizadas. ¿Qué es esto?, preguntó Dante tensando su expresión. Esto no se veía bien. Echidna no respondió de inmediato. Solo esperó hasta que la figura oscura estuviera a unos pasos de completar la alineación. Fue entonces que, sin apartar la vista de la recién llegada, habló. Dante, lamento decírtelo, pero por mi autoridad, retiro tu permiso de realizar las pruebas del santuario. Dante arqueó una ceja. ¿Qué dijiste? No nos manifestaremos más ante ti, no hasta que yo lo decida nuevamente. El tono de Echidna era tan frío y decidido que ni siquiera sonaba como si quisiera discutirlo. La figura oscura llegó a su lado en ese momento, cerrando la formación. Las brujas alzaron sus manos al unísono, y sus voces se fundieron en una sola frase, un veredicto. Game over. En ese instante, una fuerza invisible golpeó a Dante como una ola brutal, lanzándolo hacia atrás sin darle tiempo a reaccionar. No fue un empujón, fue como si el mismo espacio lo rechazara arrancándolo de aquel lugar. La visión se distorsionó, los colores se mezclaron y su cuerpo atravesó algo que parecía romperse como cristal. Perdió la conciencia por un breve instante. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba tumbado boca arriba, mirando el techo de la tumba del santuario. Se incorporó lentamente, con una mueca de dolor y una mano en la frente. El eco de lo ocurrido todavía resonaba en su cabeza. Con pasos algo torpes, salió de la tumba. Afuera, el aire fresco lo golpeó, pero antes de poder recomponerse del todo, escuchó pasos apresurados acercándose. Garfield y Ryuzu lo interceptaron casi de inmediato. «Oye, ¿qué demonios pasó ahí dentro?», preguntó Garfield. El cazademonios abrió la boca para responder, pero se detuvo. Sus ojos se entrecerraron y una expresión pensativa se dibujó en su rostro. No iba a explicarles nada. No todavía, había algo más importante que atender primero. Sin decir palabra empezó a caminar, pasando entre ellos en dirección al borde del santuario. «Oye, espera», protestó Garfield, siguiéndolo. Ryuzu intercambió una mirada con él y también lo siguió. El terreno se volvió más brumoso a medida que avanzaban. La neblina que marcaba el límite del santuario era más espesa que nunca. Dante se detuvo al llegar a la barrera, cruzando los brazos y sonriendo con un aire que mezclaba diversión y nostalgia.
Vaya, así que la odiosa bruja estaba en lo correcto, qué divertido. Ni Garfield ni Ryuzu entendían a qué se refería, pero el cazademonios no se molestó en aclarar y como si fuera una película la cámara invisible de la escena giró, dejando atrás a Dante para mostrar el otro lado de la barrera. Allí, al frente de la espesura de la niebla, una figura solitaria se detuvo. Con un movimiento lento y deliberado, retiró la capucha que cubría su cabeza, revelando el cabello plateado que caía en mechones perfectos hacia atrás. Sus facciones eran afiladas y elegantes, el reflejo en un espejo del propio Dante. Sus labios se curvaron apenas en una media sonrisa, suficiente para que el aire se volviera más denso. «Te encontré, hermano», dijo Vergil dando paso a un tenso silencio como la pausa antes de que un trueno rompa el cielo. Pero eso es historia para otro día. Hola a todos, los saluda Nero. Espero hayan disfrutado el nuevo capítulo de esta historia. Para esta historia debo explicarles cómo será el orden de la misma, ya que se divide en 3 caminos distintos. Primero comenzaremos con los capítulos de Nero. Seguidamente continuaremos con los capítulos de Dante. Y terminaremos con los capítulos de Vergil. Nero, Dante y Vergil, esa es la forma correcta de ver este fic, que en realidad será de 3 historias en una, abarcando a los 3 Esparda en este nuevo mundo. Como ya saben, esta historia también estará disponible en mi perfil de Wattpad, el enlace estará en el comentario fijado del video y también cualquier duda que tengan estaré a gusto de responder. Saludos a todos y nos vemos pronto.